Memorias de un suicida. Ivonne Amaral Pereira. Segunda parte. Los departamentos. Capítulo 3. El manicomio. Continuación 3. Algunos bancos artísticos adornaban las pequeñas alamedas, donde tristes e impresionantes figuras de entidades sufridoras que, como nosotros, habían sido hombres, se sentaban para, en silencio, descansar. El hermano Joao nos convidó a inclinarnos sobre la baranda, que se elevaba cerca de 1 metro encima del nivel del patio, y continuó: estas extrañas figuras que de aquí contempláis, pues no conviene que de ellas os aproximéis, llegarán, como vosotros, al valle de los suicidas. Mientras vosotros recuperasteis la serenidad, consiguiendo condiciones satisfactorias para tentativas prometedoras, estos pobres hermanitos apenas lograron desprenderse de las exasperaciones de las que se castigaban para caer en la apatía, lo que indicará que están bien diferentes de vuestro nivel moral y del grado de responsabilidad en el suicidio. Están atontados, entorpecidos bajo las impresiones muy chocantes y por ahora invencibles. No pueden raciocinar como sería de desear en un espíritu desencarnado. No consiguen reflexionar con la plenitud de sus sentidos y apenas comprenden lo que pasa alrededor, como si del fondo de un sarcófago entreviesen la realidad. Los empujones dramáticos que los sorprendieron en las procelas de sus propias inconsecuencias a la truculencia de los males que desde hace mucho se circundaron, se elevaron a una extensión tal que les adormeció la vivacidad propia del espíritu, del ser consciente originario de un impulso divino. Aquí, en la desoladora estrechez de este patio, que la misericordia sempiterna del Señor de todas las cosas permitió fuese dotado de comodidades y expresiones agradables, se encuentran en una gran penuria moral muchas entidades que fueron hombres ilustres en la tierra, a los que admiradores solícitos prepararan necrologías elocuentes en páginas de periódicos importantes y en memoria de quienes exequias pomposas se celebraran, que todo poseían de lo que de mejor existe sobre la tierra, mas que, infelizmente, se olvidaran de que no todo en el universo ilimitado se resume a placeres, a faustos, y que no siempre las elevadas posiciones sociales o las riquezas materiales serán garantías para aquellos que las asociaron a los errores. No siempre la práctica de abominaciones o las inconsecuencias de la inmoralidad, así como las odiosas actitudes del egoísmo, quedarán impunes, abandonados sus dispensadores en la caída irreparable a las tinieblas. Se encuentran aquí orgullosos y sensuales que juzgaran poder disponer livianamente de sus mismos cuerpos carnales,
entregándose a la disolución de las costumbres, saciando sus sentidos con 1000 gozos funestos, deletéreos, sabiendo, sin embargo, que perjudicaban su salud y se irían a la tumba antes de la época oportuna prevista en los códigos de la creación, porque de eso mismo les prevenían los facultativos a quienes recurrían cuando los excesos de todo orden traían indisposiciones orgánicas en sus armaduras carnales, en caso no se detuviesen a tiempo, corrigiendo los disturbios con la práctica de la temperancia. Todos estos lo sabían también. Sin embargo, continuaban practicando el crimen contra sí mismos. Sentían los efectos depresivos que el vicio nefasto producía en sus contexturas físicas como en sus contexturas morales, mas proseguían sin ninguna tentativa para la enmienda. Se mataran, pues, lentamente, conscientemente, convencidos del acto que practicaban, ya que tuvieran tiempo para reflexionar. Se suicidaran fría e indignamente, obcecados por los vicios, conscientes de que se mataban, debilitando la prenda invalorable que del sempiterno recibieron con aquel cuerpo que les daba la oportunidad de nuevos progresos. Observaréis, mis queridos amigos, que entre tantos muchos querrían olvidar pesados infortunios con el adormecimiento cerebral provocado por las libaciones, que inconsolables, apremiados por angustias irremediables, buscarían el supremo consuelo en la embriaguez que los llevaría, posiblemente, a la deseada tregua ante el sufrimiento. Mas ese supuesto atenuante es el sofisma propio del inveterado rebelde, porque el convite al alivio de los pesares que afligen y persiguen a la humanidad desde hace 2 milenios resuena por todos los rincones del planeta, y os puedo realmente garantizar que ni un solo hombre, desde que fue proferido por el gran exponente del amor que se dio en sacrificio en lo alto del Calvario, dejó de conocerlo, ya sea cuando le fue dado el instrumento carnal o durante el estadio en lo invisible a la espera de la reencarnación. Y por eso, ciertamente, también estos pobres que aquí están tuvieron la ocasión de oírlo en algún lugar de la tierra o de la patria espiritual. Venid a mí, vosotros que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Cómo, por tanto, quisieran olvidar pesares e infortunios torturantes en las libaciones viciosas, desmoralizadoras y deprimentes, las que no solo no podrían socorrerlos, sino hasta agravarles la situación, tornándolos suicidas 100 veces responsables? Pues quedad sabiendo que infractores de este orden cargan aún un mayor grado de responsabilidad que el desgraciado que, traicionado por la violencia de una pasión, en un momento de supremo desaliento, se deja arrebatar hacia el abismo. Atended, sin embargo, para esta nueva especie. Son los cocainómanos, los amantes del opio y entorpecientes en general, viciados que se dejarán rebajar al último estado de decadencia
a que un espíritu, criatura de Dios, podría llegar. Se encuentran en un lamentable estado de depresión vibratoria, verdaderos débiles mentales, idiotas del plano espiritual, humillados moral, mental y espiritualmente, pues sus monstruosos vicios no solo deprimieron y mataron el cuerpo material, como hasta comunicaron al físico astral las nefastas consecuencias de la abominable intemperancia, contaminándolo de impurezas, de influencias pestíferas que lo macularon atrozmente. A esa constitución impresionable y delicada, entretejida de delicado brillo, a la cual deberá al hombre hermosear con la adquisición de virtudes siempre más ágiles y meritorias, ennoblecer y exaltar a través de pensamientos puros, irradiados en impulsos ennoblecedores que limitan con las aspiraciones divinas, mas jamás rebajar con la práctica de tan tristes estigmas. Efectivamente, veíamos, siguiendo con la mirada interesada las indicaciones que el emérito moralista nos hacía, individualidades desfiguradas por el mal que conservaban en sí, las consecuencias calamitosas de la intemperancia, atontadas, llorosas, doloridas, abatidas, cuyas facciones alteradas, feas, deprimidas, recordaban todavía los trágicos panoramas del valle siniestro. Excesivamente maculadas, dejaban a la vista, en su configuración astral, los estigmas del vicio al que se habían entregado, algunos ofreciendo realmente la idea de estar leprosos, mientras que otros exhalaban olores fétidos, repugnantes, como si la mezcla de tabaco, de alcohol, de los estupefacientes, de los que tanto abusaron, fermentasen exhalaciones pútridas, cuyas repercusiones contaminasen sus mismas vibraciones, que pesadas, viciadas, tradujesen el virus que había envenenado el cuerpo material. Los destrozados, entre comillas, integraban la desgraciadísima falange relegada al manicomio. Conservaban todavía la impresionante armadura de cicatrices sanguinolentas. De cuando en cuando espasmos crucificantes los sacudían como si se mortificase con el recuerdo del pasado. Pesados y lerdos eran los movimientos que hacían. Se movían con dificultad, mostrando la carencia de fuerzas vibratorias para accionar la mente y usar de las facultades naturales del hombre como del espíritu. Parecían reumáticos, enfermos envueltos en ataduras que los envolviesen, dificultando la agilidad de las articulaciones.